y pediría yo pasar a la tercera charla, que se titula Impacto Global del Comercio de Insumos Fitosanitarios Ilegales. En esta charla nos acompaña el doctor Héctor Emir Di Loreto, quien actualmente es vicepresidente de la Junta Directiva de Agrocare Latinoamérica. Le pediría al ingeniero Rocío Rojas nos dé una breve semblanza del doctor Héctor Di Loreto, a quien agradecemos mucho que desde Argentina nos esté acompañando en este foro. Muchas gracias. Gracias. El doctor Héctor Emir Di Loreto fue presidente de Agrocare Latinoamérica, asociación que representa la industria de protección de cultivos postpatente. Además, fue vicepresidente de Agrocare Global, asociación global más representativa de la industria agroquímica de fabricantes y formuladores. Actualmente funge como vicepresidente de Agrocare Latinoamérica. En su carrera profesional ha desarrollado y transferido tecnologías de síntesis de agroquímicos para Latinoamérica, Europa, África, Medio Oriente y se ha desempeñado como perito científico en juicios por patentes de invención en Argentina. Desde 1991 es gerente de investigación y desarrollo en Agrofina, donde ha desarrollado más de 80 ingredientes activos y más de 200 formulaciones. Además, es consejero técnico por Agrocare ante el CIPAC, y organizador del grupo de trabajo de Agrocare Latinoamérica en Códex Alimentarios. Además, es coautor y coordinador del libro El registro de productos fitosanitarios y su importancia en los países del Mercosur, Bolivia, publicado recientemente. Gracias, Rocío. Le damos la bienvenida al doctor Di Loreto. Bueno, buenos días. Muchas gracias a la UNFAC por la invitación, al ingeniero Luis Eduardo González, y a ti, César, por la coordinación de este tema importantísimo. La presentación voy a compartir en pantalla. Un segundo, por favor. Presentar este tema es muy complejo, tiene muchas aristas y obviamente cualquier presentación tiene un sesgo, así que valga esto para la presentación mía. Hemos recaudado información de muchos de nuestros colegas y amigos de las diferentes asociaciones que conforman Agrocare a nivel mundial y vamos a hacer unas breves definiciones para que ustedes tengan en cuenta algunas de las que ya ha llevado a cabo Luis Eduardo, y todas pueden llegar a tener todas pueden llegar a ser válidas. Desde el punto de vista de un fitosanitario, cuando yo digo fitosanitarios a este nivel me refiero a sinónimos como agroquímicos o pesticidas, he decidido utilizar esta palabra. Es un producto que no tiene un registro, que carece de todas las evaluaciones de la autoridad regulatoria. Generalmente proceden de contrabando y el contrabando es una acción de medio a largo alcance. Dentro de los productos ilegales están los productos falsificados. El ingeniero Luis Eduardo González habló de ellos. El embalaje es similar o es idéntico al original. A veces se consigue el embalaje original, se consigue por venta y compra ilegal. Difiere en el contenido, la diferencia puede ser una mera dilución o hasta no contener el producto que dice y contener contaminación cruzada, con el cual puede dañar seriamente a los cultivos. Esta tarea de falsificación es una tarea que generalmente se hace regionalmente en forma clandestina en locales que están cerca del punto de distribución, o sea, son de corto a medio alcance. Los perjuicios potenciales se pueden ver acá, pueden causar daños a los cultivos, a la salud, al medio ambiente, a las personas. Pueden contener menos ingrediente activo o no contener directamente el ingrediente activo, puede tener propiedades físico-químicas inaceptables, lo cual puede llegar a dañar el cultivo por problemas de aplicación, y puede afectar la reputación de los productos legítimos, pues quien recibe el efecto negativo generalmente a través de reclamos o juicios son las compañías que legalmente están producen esos productos y tienen registros.
Un informe que citó el ingeniero Luis Eduardo González, muy interesante, que yo recomiendo seguir y leer, que es el informe de la UNICRI, que es un estudio que relaciona a todos los pesticidas ilegales hechos por las Naciones Unidas, los divide en 5 categorías. Es otro punto de vista. Las categorías incluyen a los obsoletos y a los no autorizados. Los obsoletos son productos ilegales. Los productos no autorizados, como dijo el ingeniero González, son productos que aún no tienen registro. Los productos con importación prohibida, o sea, los prohibidos en origen, productos falsificados, como comentamos anteriormente. No se puede reetiquetar o sobreetiquetar productos salvo que exista un expreso permiso de la autoridad regulatoria, si no son productos falsificados, y los productos rellenados en envases usados que comentamos anteriormente. Dentro del proceso de vida, de desarrollo hasta eliminación de los residuos, en este caso envases, UNICRI determina en los puntos en los cuales ocurren los fenómenos de acción de los falsificadores en los procesos desde la fabricación, el almacenamiento, el transporte, el manejo de los envases vacíos, esto es muy importante y lo vamos a charlar, y la eliminación de los productos obsoletos. Si no estuvieran estas instancias en el punto de desarrollo de vida de un fitosanitario, no existiría falsificación. Lamentablemente todas existen. Dentro de las... este es el documento, lo pueden ver a la derecha de la UNICRI, tenemos definiciones, consecuencias, datos de mercado, recomendaciones que son muy importantes, que nos dan ideas de cómo trabajar, datos estadísticos e históricos muy interesantes, identifican los riesgos. Los riesgos están indicados acá, especialmente hice un hincapié en la cadena de abastecimiento. Esto es muy importante. Si uno corta la cadena de abastecimiento desde el contrabando o desde la distribución local, se corta gran parte del negocio ilegal. Acá identifican en la cadena de abastecimiento, este gráfico está en los documentos de la UNICRI, y está claro, pero es importante detenerse un minuto y tener en cuenta que la falsificación puede nacer, o producto ilegal en general, puede nacer aún desde el ingrediente activo o desde el producto formulado. Acá está el camino que ellos proponen, que ellos han detectado a través de los distintos casos históricos que ellos presentan en esa publicación. Acá hay algunos casos históricos que nos han presentado algunos colegas, la gente de Gremiagro, sobre los caminos desde Guatemala, de cómo se provee hacia Salvador, Honduras, México. Son caminos de ida y vuelta, el contrabando ocurre en ambos sentidos. En la entrada de productos por los puertos de Montevideo y Buenos Aires, llegando al puerto de Villeta en Paraguay, con distribución hacia Bolivia, Argentina y Brasil. La flecha Paraguay-Brasil es en realidad una flecha ida y vuelta, ya lo vamos a comentar. Arriba a la derecha un caso relevante de una falsificación que ocurre de un camino muy, muy largo. Fíjense el camino para lograr el producto falsificado, se produce en China, se distribuye desde Rusia a China, después va a un puerto en Eslovenia y después se lleva por camiones a Ucrania, donde se empaca. Abajo a la izquierda una intrincadísima cadena de movimientos de mercadería ilegal en Brasil, en un estudio que hicieron nuestros colegas de Brasil. O sea, existen muchos ejemplos a través del mundo. El caso de la falsificación y de ilegales es conocido, sin embargo, el negocio continúa y la pregunta es ¿por qué? Acá están las estrategias y los beneficios, entre comillas, del comercio ilegal. Las estrategias es movilizarse a través de mercadería en envases separados, con cadenas de distribución independientes, con maquila o fabricación cerca del mercado target, generalmente móvil, cambio de lugar de producción,
aprovechan que muchos gobiernos tienen falta de trazabilidad y estandarización, inclusive a nivel mundial. No nos ponemos de acuerdo para poder tener trazabilidad a nivel mundial, a pesar de que existen muchos acuerdos, muchos tratados, y usan documentación fraudulenta. Esto es muy común. Entre los beneficios entre comillas, por supuesto, podemos ver que tienen grandes márgenes. Esto es muy tentador, es un negocio muy tentador, los costos son muy bajos y las responsabilidades, a pesar de ser altas, tienen un costo legal que puede llegar a ser bajo o despreciable en muchos países, porque las multas no son importantes si hay ausencia de sanciones extremadamente duras, como por ejemplo la cárcel. El marco general les permite gran adaptación al mercado. Muchos mercados presentan fácil adaptación y gran flexibilidad, y existe hoy un marketing online que en la mayoría de los países está poco o no regulado, y la venta online es muy, muy interesante. He hecho un breve resumen para no extendernos en esta charla de algunos países o regiones que hemos seleccionado, 3 de la zona de América Latina, 2 de la zona de Asia y la Unión Europea. Brevemente, en Guatemala, por ejemplo, tenemos una legislación numerosa, hay un montón de reglamentos y decretos que reglamentan multas, pero los montos son bajos. La autoridad nacional es proactiva, no tiene reactividad, trabaja ante denuncias. Hay una gran acción de las cámaras coordinadas, entre las cuales están nuestros socios de Gremiagro. Podemos ver que trabajan en coordinación con agencias de delitos de contrabando y defraudación aduanera, y muy importante, trabajan en la recuperación de los envases con el programa Campo Limpio. Es muy importante el punto de recuperación de envases, porque gran parte del negocio, como comenté, las primeras placas, se centra en la recuperación de envases. Muchos envases tienen sellos en el cuerpo del envase plástico que pertenecen a la compañía, y eso es muy difícil de replicar, por lo tanto utilizan los envases originales. Si se hiciera el triple lavado y la destrucción de los envases como corresponde, no existiría este negocio por ese lado. No he hablado, como yo dije, toda conversación, toda charla tiene un sesgo, no me he referido al robo, porque el robo ya es otro tipo de incidente ilegal. Fíjense que en un robo de un producto legal, el producto es legal, pero el comercio es ilegal. Pero no me he referido a esto porque el tema es demasiado extenso. En Brasil, un país enorme, tiene una gran legislación, han realizado numerosos operativos, como ustedes pueden ver acá, 23 operativos en unos 13 años con las policías federales y estaduales, y es el país que tiene la más alta recolección de envases. En ese aspecto es una gran ventaja para Brasil, porque el INPEV trabaja y recolecta prácticamente cerca del 100% de los envases en Brasil. Las cámaras, nuestra socia AENDA, trabajan fuertemente con el gobierno y estiman, es un número realmente elevado, en un mercado de 9.000 millones de dólares, un 24% del mercado total es ilegal. Nosotros pensamos que es un poco menos, pero quería mostrarle un ejemplo de la acción de falsificación que yo les comentaba, que es local. Esto ocurre en 2 estados, de San Pablo y Minas Gerais. Estas son las fábricas que han logrado cerrar, que eran ilegales, pero se mueven muy rápidamente. El comercio en Brasil, un país muy grande, es muy difícil de detectar. Fíjense todas las maneras que tienen de actuar para entrar. Por ejemplo, desde Paraguay entran básicamente por vía terrestre, pero tienen todas las vías para entrar. Tienen muchos ríos y pueden entrar desde el mar hacia los ríos. Es muy, muy difícil el manejo de la gestión de detección de comercio ilegal, a pesar de que se ha hecho enormes operativos. Este es un caso icónico de los últimos años. El benzoato de mamectina en Brasil está permitido, dada su toxicidad, en una concentración máxima del 5%. Sin embargo, desde Paraguay se consigue un benzoato de mamectina de menor cantidad y en mayor concentración, a veces el 30%, lo cual hace
sumamente atractiva para las personas por su precio, y al usarla al 30% en un envase tienen 6 veces más contenido de ingrediente activo que la legal del 5%. Uno de los principales problemas es que hay una sola aprobación definitiva, o sea, hay poco producto disponible y hay algunas aprobaciones provisorias y de emergencia. Por lo tanto, esto le da caldo, sustento al negocio. Este es el informe de los colegas brasileños, muy interesante. Paraguay, bueno, es un país de tránsito, de producción, tiene legislación, se considera una falta muy grave al negocio, hay multas de hasta $125.000, pero la autoridad nacional es muy inestable políticamente y en general poco eficiente hacia las denuncias. Hemos visto a través de nuestros colegas que no han sido detectadas falsificaciones en los últimos tiempos, y que esto es interesante. Yo les había comentado que el comercio de Paraguay y Brasil era no solamente de ida, sino que podría ser de ida y vuelta de Brasil a Paraguay, en donde el sesgo está dado por la diferencia de precios en un país o en otro. Esto es, el producto que se contrabandea de Paraguay a Brasil puede quedar en Brasil, si en Paraguay pasa a ser más caro puede volver de Brasil a Paraguay. Es realmente interesante, es una cuestión que ocurre a diario, todos los días. Abajo, un trabajo muy interesante que hizo la gente de Capazagro para determinar el comercio ilegal. Fíjense cómo entran los productos con nombres de fantasía, a veces entran con nombres de productos comestibles, a veces entran con productos de otros fitosanitarios con registro. Todo este proceso de trabajo que duró muchos meses fue presentado a la Autoridad Nacional, al SENAVE, y el SENAVE jamás presentó una denuncia al gobierno al respecto. O sea, la inoperatividad de las instituciones ayuda al negocio del comercio ilegal, lamentablemente. Tienen regulaciones poco indulgentes, tanto Paraguay como Uruguay. Uruguay no lo quise para no saturar mucho la presentación, pero tenía datos: falta de controles e inspecciones, falta de supervisión, falla en los requisitos de prescripción agronómica. Los productores brasileños son parte del negocio, saben que están comprando productos ilícitos, y hay una gran diferencia de precio. En Brasil los productos en general son muy caros. Un dato muy interesante es que Paraguay importa más fitosanitarios de los que necesita, y como no hay stock, obviamente se infiere que lo que no está en stock se ha comercializado ilegalmente a Brasil. Eso las autoridades lo saben, increíblemente no accionan al respecto. Respecto de la India, tengo un estudio viejo, pero que estimaban que estaba en 25% del mercado hace unos 8 años, y que hoy debería haber estado en el orden del 40%. Este estudio, hecho por esta federación, ha sido patrocinado por CropLife International, y la gente de las cámaras de genéricos, la PFMI, cree que esto está notablemente exagerado, pero ellos no poseen datos. Este dato de la UNICRI muestra el desbalance que hay entre las importaciones y consumo, exportaciones y consumo. Las diferencias están denotadas por las barras naranjas que van hacia abajo, y esas se infieren que son los productos ilegales que están en la India. La India es un gran productor de agroquímicos y un gran productor de productos ilegales. China es el principal productor de productos ilegales del mundo. En Asia, China e India son los más importantes. Hay otros países asiáticos. Podemos decir que el mapa de los top 10 están ellos, junto con países de Europa Oriental, y en Latinoamérica, lamentablemente, podemos sumar a Brasil y a México. Han desarrollado fuertísimas acciones, como la gestión de la creación de la Oficina de Gestión de Plaguicidas, esfuerzos enormes en controles, inspecciones, enjuiciamientos muy graves, muy graves, y el movimiento de los ilegales se ha
ha generado que se muevan hacia la producción de fitosanitarios ilícitos cerca del punto de producción de necesidad, digamos, el punto de venta. Esto fue determinado por la Policía Europea en 2015. Este es un interesante trabajo que está haciendo nuestros socios de la CCPIA. La CCPIA es nuestros socios de AgroCare Global de China y han observado el crecimiento del producto en general, del crecimiento de la venta de los productos a través de mercado por e-commerce, por mercado online. La venta online está creciendo, pero no es tan grande como la que uno podría esperar hoy día. Sin embargo, a través de la venta online, como no está regulada, hay una gran profusión de venta de productos ilegales. Entonces, han desarrollado estrategias de supervisión. Los productos en esta legislación, en este formato, son directamente abastecidos por el dueño, están identificados los dueños, y hay un proceso de compra o de auditoría a través de plataformas contratadas, independientes del gobierno e independientes de las industrias. Esto es muy interesante. La Unión Europea es un gran mercado. Estiman las Naciones Unidas, por ejemplo, estima que el total de pesticidas ilegales está entre un 10 y un 25%. Depende del tipo de país, si es Europa del Este o Europa del Oeste. La pérdida estimada está en el orden de los 1.300 millones de euros, pero si se toman todas las pérdidas por ingresos al gobierno, pérdidas de puestos de trabajo, estaríamos en el orden de 2.800 millones de euros. Este es un dato de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea de hace unos años. La DG Sante estima que están en un 10% del mercado total de los ilegales, y la ECPAC hoy cambió de nombre. Esta es la Cámara de Industrias de CropLife, hoy se llama CropLife Europa, si lo buscan. Estima que en algunos países de la región de Europa Oriental podría llegar el movimiento y fabricación y manipuleo de consumos ilegales del orden de un cuarto del mercado. Esto es muy interesante. Europa ha desarrollado hace varios años ya la operación Silver Axe, en donde empezaron a trabajar primero con 10 países, ahora están trabajando con todos los países de la Unión Europea y algunos países invitados, en donde hay una reunión coordinada entre las agencias de los países, aduanas, servicios sanitarios, policía. Inclusive la industria de genéricos participa dando informaciones, todas las informaciones, en un procedimiento 24/7, no descansan nunca los procesos de requisa, inspección y embargo. La Silver Axe, que está considerada como una operación relativamente exitosa en Europa, hoy está bajo la responsabilidad de Europol, y si los miembros de AgroCare Latinoamérica o inclusive UNFAC necesitarían tener un contacto con la gente de Silver Axe, podríamos hacérselo llegar. La Unión Europea estima que estamos en el orden del 10 al 15% del mercado total, y en algunos casos se evalúan números mayores, especialmente en Europa Oriental. O sea, en todos los problemas, en todos lados se está trabajando fuertemente, y en otros casos no se está trabajando. Por ejemplo, en África, para el trabajo de eliminación, detección y eliminación del comercio ilegal. La FAO-OMS tiene su Código Internacional de Conducta, es declamatorio. Lo interesante del código es que si el gobierno, como el gobierno mexicano, es signatario, debería el gobierno trabajar fuertemente en la detección y control del comercio ilegal, y si es firmante del Convenio de Basilea, también debería tener fuerte control en las fronteras de los productos ilegales. La FAO-OMS en su código de conducta detecta dentro de todo el tráfico
y movimiento de mercaderías, detecta la parte correspondiente al comercio ilegal. Por supuesto, el Código Internacional de Conducta es declamatorio y si uno no lo sigue, no sirve absolutamente para nada. La OCDE, esto es muy interesante, la OCDE creó hace unos 10 años la Red para el Comercio Ilegal de Plaguicidas, donde trabajan expertos de reguladores nacionales e inspectores, gente de aduana, participa activamente en el intercambio de información. En 2012 creó un sistema de alerta rápida que aparentemente funciona muy bien y publicó hace poco una guía de las mejores prácticas, que es esta que está acá, que les sugiero leer. Dado que México pertenece a la OCDE, al igual que Colombia y Chile, deberían aprovechar la oportunidad de estar dentro de este ámbito porque la OCDE y las Naciones Unidas están trabajando fuertemente junto con la Unión Europea. Finalmente, el impacto global. El impacto global es de muy difícil evaluación. Es muy difícil hacer una evaluación con las fuentes de literatura, de datos abiertos. Hay muchas fallas en la evaluación de los datos. Por ejemplo, muchos documentos no precisan exactamente el tipo, no se aclara el contenido del envío con exactitud. Hay recopilación de datos e inclusive países que no envían datos para poder conformar un dato global. Hay países que informan de una manera respecto de consumo o producción de ingredientes activos y otros se refiere a formulado. Hay guarismos comerciales que no son los mismos. Hay países que miden años financieros y otros que miden años naturales. Hay muchos problemas que no permiten hacer el cálculo muy sencillo en los países, que es que la suma de las importaciones más la suma de la producción propia debería ser igual a la suma del consumo, que debería ser informado por las cámaras, más la suma de las exportaciones, que también sería informado por los productores. Los stocks deberían ser informados por los productores. Si esta ecuación está igualada, la cantidad de comercio de producto ilegal sería cero. Es muy difícil de evaluar, muy difícil de evaluar. Hay muchos datos, ustedes pueden estar de acuerdo conmigo o no, o con quien hace estas estadísticas, pero en un mercado mundial de unos 55.000 millones de dólares, podría estimarse que el comercio ilegal de agroquímicos estaría en el orden de 3.000 a 8.000, o sea, por debajo de los 10.000 millones de dólares. No es tan alto, pero es altísimo. No llegaría al 30% a nivel global, sino que estaría en el orden del 5 al 10%. Acá hay unas cuantas fuentes. Podemos ver una con un número exageradamente alto, aparentemente, que la hizo Gerobact de FAO en el año 2005, pero esta estimación fue hecha para países exclusivamente en desarrollo. La estimación de 2006 es de CropLife Europa, luego la OCDE, CropLife International en 2011, FAO en 2013 y Naciones Unidas en 2016. Como pueden ver, si uno promediara los datos, estaríamos hablando o quitar aquellos que son en datos estadísticos serían outliers, estaríamos trabajando en el orden del 5 al 10% del mercado a nivel mundial. Finalmente, algunas consideraciones. El comercio ilegal de plaguicidas es muy difícil de evaluar, son muchos factores impulsados por la demanda, el interés económico y el comercio. Las condiciones políticas, socioeconómicas y geográficas de ciertos países influyen significativamente en la comercialización de productos ilegales. La imposición de derechos de importación muy elevados son incentivos adicionales a la creación del comercio ilegal. El fácil acceso a los mercados, combinando con una infraestructura de transporte que hay en muchos países, está muy desarrollada, y regulaciones débiles de fronteras facilitan el comercio ilegal. Los productos ilegales cuestan menos que los productos legales. O sea, nosotros podemos tener
conciencia de que la etiqueta es falsa, podemos ser conscientes de que estamos comprando un producto ilegal, sin factura, como decía el ingeniero González, y aún así compramos el producto porque, comillas, conviene. Y eso está mal, eso es una grave falta y hay que tener una escuela para dar conocimiento y conciencia a los consumidores finales, que son los agricultores. Los atractivos márgenes, piensen ustedes que en un margen promedio de nuestra industria legal, estos márgenes son el doble o el triple, hacen más atractivo este negocio y las autoridades regulatorias, la industria, nosotros, las asociaciones profesionales, los proveedores y los agricultores deberíamos aunar esfuerzos para disminuir el comercio, distribución, comercio y producción de fitosanitarios ilícitos. Las Naciones Unidas recomiendan participación de las autoridades, de los grupos de interés, supervisión regulatoria, o sea, regulaciones muy fuertes, que haya armonización internacional sería ideal porque algunas regulaciones existen, pero no hay armonización, actividades de defensa y especialmente en la cadena de suministro, control de flujos e incentivos financieros. Uno puede trabajar desde el punto de vista de los dineros negros que se mueven para promover este tipo de negocios y una sensibilización al usuario final y al consumidor. Finalmente, podríamos decir que los principales interesados o víctimas son los agricultores, que intencionalmente no pueden comprar estos productos fitosanitarios ilícitos. Los agricultores se benefician lamentablemente con estos bajos costos, pero arriesgan la salud y la calidad de los productos que salen de la producción de ellos. Sin la presencia de los agricultores comprando, la ecuación que yo les comenté más arriba no cerraría, no habría producto legal. Bueno, muchas gracias por su atención y por su tiempo. Si tienen alguna duda, podemos evacuarla luego a través del chat. Muchísimas gracias. Muchas gracias, UNFAC. Muchas gracias, doctor Héctor Di Loreto. Muy interesante su disertación. Pues nos queda claro que el comercio de productos ilegales, de insumos ilegales, es un tema global que por supuesto requiere mayor atención. Llama también de manera importante lo que usted mencionó respecto de los márgenes del negocio ilegal y esto aparejado con aparentemente consecuencias bajas en cuanto a lo que refiere el castigo, la poca eficiencia ante las denuncias de este tipo de productos ilegales, la necesidad de fortalecer la vigilancia por parte de las autoridades, por supuesto, ligado a las demandas al mercado y al comercio, cuando un producto es poco disponible, que se convierte en caldo de cultivo para el comercio ilegal de productos, el marketing online que nos está avasallando, y las recomendaciones importantes de que podemos enriquecer nuestros esfuerzos para inhibir el comercio de ilegales, la operación Silver Axe, el código de conducta sobre manejo de plaguicidas, que como usted bien dijo somos parte en México, en el convenio de Basilea para lo que respecta a las aduanas, las recomendaciones de OCDE, que por cierto México está participando en un estudio para la regulación de plaguicidas, y pues la conclusión muy clara, ¿no? El esfuerzo para reducir los ilegales es un tema de todos los actores, sean estos de carácter público o privado. Muchas gracias, doctor Héctor Di Loreto.